fantástico. Tenemos que recordar cuál es el propósito que Juan ha tenido a la hora de escribir su evangelio. ¿Recordéis? ¿Por qué escribo yo este evangelio? Y lo dice al final, en el versículo 31 del capítulo 20, dice así. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes, ¿qué? Crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida eterna. ¡Wow! Tengan vida en su nombre. Al creer, al confiar, al depositar vuestra confianza en este Jesús que vino efectivamente hace más de 2000 años. Así que todo lo que está escrito en este evangelio tiene como propósito, igual que los otros evangelios obviamente, pero también como lo dice aquí Juan, tiene como objetivo es que creamos que Jesús es el Hijo de Dios prometido y que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. El capítulo 5, no sé si os recordáis, nos narra el relato de 2 curaciones milagrosas y una discusión que tiene Jesús con los fariseos al final y escribas donde declara su autoridad. Y leemos en el versículo 22-24 del capítulo 5 estas palabras, que no vienen aquí, pero igual les digo esto para que la gente respete al Hijo como respeta al Padre, es decir, considera al Hijo igual que al Padre. Y dice, el que no respeta al Hijo no respeta al Padre. Fue el Padre quien envió al Hijo. Les digo la verdad, si alguien oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, porque ya ha pasado de la muerte a la vida. Yo no sé, podemos imaginar un poquito el alcance de estas declaraciones de parte de Jesús para nosotros. Está muy bien de leerlas así, ¡ay, qué bonito, qué lindo!, ¿no? Pero tiene una fuerza absolutamente descomunal. Tiene vida eterna el que cree. ¿No? Un mínimo amén y aleluya, no sé. Porque, ¿no es así? Leamos entonces lo que viene a continuación. Bueno, a nosotros como iglesia muchas veces nos hacen la pregunta, ¿no? Oye, ustedes en Misión Cristiana Canaria no practican la Santa Cena. ¿No habéis preguntado a veces eso? Que vengo domingo tras domingo y nunca se hace la Santa Cena. Bueno, espero que hoy entenderéis un poco más sobre el tema de ¿no? Sobre la Santa Cena. Espero que hoy, pues, esta enseñanza contestará a vuestra pregunta. Y vamos, entonces, para ello llegamos al capítulo 6 de Juan, y donde realmente se nos habla de esto. Se nos trata de explicar esto. Dice el capítulo 6, después de esto, o sea, después del capítulo 5, de los milagros y todo eso, ¿verdad? Jesús se dirigió al otro lado del lago de Galilea, al lago de Tiberías. Y una gran multitud le seguía porque veía las señales que hacía en los enfermos. Entonces Jesús subió al monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y el siguiente, cuando Jesús alzó los ojos y vio que se le acercaba una gran multitud, hizo una pregunta a Felipe. No es Felipe que le pregunta a Jesús, es Jesús que le pregunta a Felipe. Y dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque Jesús sabía lo que iba a hacer. Aquí empieza este famoso versículo, pasaje, donde se nos explica este tremendo milagro que hizo Jesús multiplicando los 5 peces y 2 panes. No, al contrario, ¿no? Nunca se sabe eso, ¿verdad? Nos confundimos. No, son 5 panes y 2 peces, ¿vale? 2 pececillos.
Sardinas, chicharros, quizás. ¿Cómo más? ¿Vale? Y la razón por la cual le seguía una multitud estaba en que había hecho milagros, dice el versículo 2. Y la gente estaba a la expectativa de lo que Jesús iba a hacer. Hay Jesús gana su fama, podemos decir, especialmente por los milagros que hacía, y entonces todo el mundo va detrás para ver el milagro, ¿no? Recibe tu milagro, dicen algunos por ahí, ¿verdad? Y la gente va en pos de esto, ¿no? De buscar al milagro, a ver si viene y por fin podemos comprobar que realmente Jesús vive todavía, ¿no? Los milagros de Jesús siempre tienen un significado de fondo y no son, podemos decir, simplemente gratuitos, simplemente para hacer un milagro. Porque Jesús sí es verdad, hace milagros, pero detrás del milagro siempre hay una enseñanza muy profunda. Y una de las enseñanzas más poderosas que entendemos es justamente a través de este milagro de la multiplicación de los panes. Y espero que hoy entenderemos mejor esto, ¿verdad? Y dice allí, Juan no nos dice lo que enseñó Jesús en el monte. Quizás era relacionado con los que nos dice Mateo 5, ¿sabes? El famoso sermón del monte, que nos cuenta las bienaventuranzas. Y Mateo, en su Evangelio, en el capítulo 5, cuenta un montón de cosas que Jesús dijo ahí en este monte, sentados con sus discípulos, una multitud de gente que se había aglutinado aquí, y tenemos todo este sermón que fue absolutamente, que es un sermón extraordinario solo para meditarlo, para realmente escucharle, donde nos enseña Jesús multitud de cosas, ¿no? Aquí Juan no lo nombra, no dice nada, solamente se refiere al milagro que viene a continuación. Lo que sí nos narra Juan, entonces, al igual que los tres otros evangelios, que saben que el milagro de la multiplicación de los panes es un milagro, yo creo que es el único milagro que es mencionado en los 4 evangelios. Los otros evangelios han elegido milagros distintos a veces, pero el único que es contado por los 4 evangelios es justamente esto. Lo que sí nos narra Juan, al igual que los 3 evangelios, es el milagro de la multiplicación de los panes y peces ofrecidos generosamente por un niño, y lo vemos en el versículo 8. Dice así: Andrés, que era hermano de Simón, Pedro, y uno de sus discípulos, le dijo: aquí está un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados pequeños, pececillos, dice. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Wow. Pasa las horas y la gente tiene hambre. Y Jesús le dice a Felipe y le pone en aprieto: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Y esa pregunta que solamente hacer frente a las dificultades, ¿verdad? Especialmente económicas. Oh, ¿cómo vamos a salir adelante? Yo sé que ustedes nunca se hicieron esta pregunta. Yo sí. No, estamos conscientes, ¿no? Que tantas veces decimos: ay, ¿qué vamos a hacer? Ay, mañana, y al fin de mes, ¿y cuándo? ¿Qué va a pasar? Y tanta gente pasa por este trauma, ¿no? de las preguntas: ¿y qué voy a hacer? ¿Qué pasa, no? Es la pregunta que solemos hacer frente a las dificultades, cuando somos nosotros que hacemos esta pregunta. Pero cuando es Jesús que nos hace esta pregunta, entonces tiene un carácter diferente, ¿no? Es como que nos quiere, no sé si quiere reírse un poco de nosotros, o nos quiere hacer cosquilla un poco, ¿no? Dice: a ver si despierta. Yo conozco tu pregunta, yo la conozco, yo sé de qué va, pero también yo tengo respuesta a esto. Qué diferencia, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a hacer esta pregunta a Dios, pero cuando es Dios que nos pregunta a nosotros, oh, wow, eso es que hay algo detrás, después, ¿no? ¿No creéis? Y entonces, lo que sí nos dice es justamente cuando viene el momento donde se nos presenta 5 panes y 2 pececillos. ¿Qué es esto para tanta gente? Se percata Andrés. Y sabemos lo que pasa a continuación.
hay momentos en que surgen encrucijadas que parecen no tener solución en nuestras vidas. En este caso, era la necesidad de alimento, podría ser otras necesidades. 5.000 personas en un monte es bastante, ¿no? ¿Verdad? Y 5.000 personas que llega el momento de la comida, se pone nervioso el baño ahí, ¿no? Como ustedes cuando llegan a las 2:30 de la tarde, el domingo por la mañana, dicen, a ver si termina este sermón ya. ¿No es así? Bueno, porque hay el hambre que me viene ahí está exactamente, ¿no? Sin fruta, sin comida alguna, el problema es genuino, pero Jesús utiliza la situación para fortalecer la fe de Felipe y de los otros discípulos, naturalmente, y de la multitud. Jesús decide dar de comer a la gente. Aunque no hay dinero para comprar comida, ni tampoco hay suficiente alimento, el Señor entonces prueba a Felipe haciendo una pregunta de la cual ya había una respuesta en su vida, en su corazón. ¿De dónde compramos pan? Y Felipe empieza a hacer cálculos y respondiendo que se necesitaría más de 200 denarios, dice ahí, para que cada uno de ellos tomase un poquito. El versículo 7. 200 denarios eran aproximadamente el equivalente a 8 meses de salario. No sé si alguien estaría dispuesto a dar 8 meses de salario para un momento así, ¿verdad? De la misma manera, podemos entender entonces el peso de este problema en este momento. Y que humanamente era imposible tener recursos propios para proveer a esta necesidad. Y Felipe no había comprendido en forma cabal cuán poderoso era Jesús. Muchas veces nosotros vivimos una vida con el Señor, alabamos al Señor, decimos muchas cosas, pero todavía nos falta por descubrir lo poderoso que es. ¿No creéis? Y Jesús quería enseñarle también eso a sus discípulos, que era poderoso y que es Dios de todas las cosas, y que no hay limitaciones para Dios, para nada, ¿no? De la misma manera, a pesar de las promesas divinas, no aprendemos las lecciones hasta que pasamos por una crisis, y a veces tenemos que pasar por momentos de dificultades, de pruebas, para poner a prueba a Dios, ¿no? Y para que Dios se manifieste de verdad. Y así que bendita crisis, como dice el otro, porque nos hace crecer y nos hace descubrir a un Dios poderoso y maravilloso. Entonces, la primera lección que podemos entender de la multiplicación de los panes es la confianza. Confía en mí y ya verás. Tú tranquilo, tienes dificultades, tienes problemas, confía en mí y ya verás. Y la otra lección, naturalmente, la segunda lección que podemos entender, se llama compartir. ¿Por qué? Leemos ahí, después, recoger los pedazos que han quedado para que no se pierda nada. Eso es la otra parte de la historia, ¿no? Recogieron pues y llenaron 12 canastas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Cuando confiamos, ocurre el milagro. Por fe viviréis, dice el Señor. Y eso es extraordinario. Y entonces aparece en escena un muchacho. Es Andrés que lo menciona, que apenas cuenta con 5 panes de cebada y 2 pececillos. Yo no sé cuáles eran los sentimientos de Andrés a la hora de presentar a este niño, si Andrés tenía su corazón lleno de fe de que Jesús iba a hacer algo, o si lo presenta y bueno, pues es lo que tenemos, más bien para decir, tú ves lo pobre que somos, ¿no? Es como decir, no, hay un problema, necesitamos 300.000 euros. Y uno dice, bueno, pues yo tengo 200, es lo que tenemos. Ya. Bueno, entonces ya empezamos mal. Yo no sé cuál era el sentimiento, si una cosa y la otra, ¿verdad? O simplemente enseña la situación con realismo. Solo tenemos esto. Mira en la que estamos. Y hay gente que son maestros en señalar y subrayar la realidad negativa de las situaciones, ¿verdad? No es posible. ¿Qué va? Nunca podremos.
No es que están equivocados, tienen razón en su esencia, pero lo dicen de tal manera que ya decimos, bueno, es inútil, cerramos la puerta y nos vamos. Dios quiere poner a prueba nuestra fe muchas veces. Y Juan declara, pero decía esto para probar. Les pone frente a la evidencia de que no tienen nada, justamente para probar. No es que Dios no lo sabe, pero Dios a veces nos quiere probar. Poner a prueba nuestra fe, porque Jesús sabía lo que iba a hacer. Por cierto, que esta escasa provisión de 5 panes y 2 peces no era nada para las necesidades de 5,000 hombres, eso está claro. No obstante, este muchachito compartió todo lo que tenía. Y ahí vemos una diferencia también. Cuando uno empieza a compartir lo que tiene, el milagro es posible hacer. Yo les digo una cosa, Jesús hubiera podido transformar piedra en pan. ¿Sí o no? Hubiera podido transformar cualquier cosa. Y hacer así, y que un árbol, de repente, en 2 minutos, lleno de fruta para todos. Yo qué sé, hubiera podido ser cualquier extravaganza de esto. Pero es interesante que se cogió lo que uno ofreció y después lo multiplicó. Entonces quizás la gran enseñanza que podemos entender, la gran lección, está en el hecho de que para cumplir sus propósitos, el Señor le agrada usar a lo que tenemos. Usa a un niño en este caso, usa a un pobre, usa lo que es débil, lo que es poco, lo que entendemos que no vale la pena, justamente es lo que utiliza para realizar milagros. ¿No lo crees? Quizás que nosotros hubiéramos preguntado que si había algún empresario en el público, ¿no? Y hubiéramos dicho, Felipe y los otros discípulos, bueno, hay un par de empresarios aquí, comerciantes, seguramente que en sus depósitos tienen toda la comida que uno quiere, necesitamos, ¿verdad? No, Jesús se va a fijar en el que se ofrece. Yo tengo esto, bueno, puede servir para algo. Y Jesús lo coge y lo multiplica. Y Juan nos relata este milagro de forma extraordinaria. Extravagante, no podemos decir, ya que va a sobrar cantidades de comida como lo hemos visto. Y esto fue el primer milagro real que nos enseña la grandeza de nuestro Dios. Leamos después. La copa de bendición por la cual damos gracias no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, conformamos un solo cuerpo. ¿A qué viene esto ahora? Justamente, este milagro tiene una enseñanza que va más allá que simplemente el compartir, que simplemente el confiar en Dios, que ya son 2 enseñanzas muy poderosas. Pero vemos que después que Jesús va a tener una discusión, después de que haya pasado el día y la noche incluso, sabes que durante la noche los discípulos tuvieron que atravesar el lago en un barco, y va a haber una tempestad y todo está. Eso lo va a comentar Luis Savero el próximo domingo. Hablaremos de este tiempo, ¿no? De la travesía. Pero el día siguiente se encuentra otra vez con una multitud de gente, y va a haber un momento realmente donde Jesús va a declarar y va a explicar realmente lo que ha pasado en esta multiplicación de los panes. Por eso no hay que saltar este pasaje del cruce del mar, de la tempestad, porque es otra historia, como decía el otro, pero después se vuelve a comentar lo que ha pasado ahí en el monte, en la multiplicación de los panes. Y Jesús va a explicar a sus discípulos y a la gente exactamente lo que significaba todo eso. Por eso me gustaría en la segunda parte de este mensaje, de esta predicación, que pudiéramos ver esto. Voy a pedir a alguien, por favor, que viniera aquí a leer. No sé quién estaba previsto ahí. Es un poco largo, pero es la segunda parte de este capítulo 6, en el versículo 25
del versículo 25 al 69. Vamos a leerlo. Jesús, el pan de vida. Cuando ellos le encontraron al lado del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste aquí? Jesús le contestó: Les digo la verdad, ustedes no me están buscando porque vieron las señales milagrosas, me buscan porque comieron pan y quedaron llenos. No trabajen para ganar la comida que se daña, mejor trabajen para ganar la comida que se mantiene siempre en buen estado. La comida que da vida eterna es la que da el Hijo del Hombre. Él es el único que tiene la aprobación de Dios Padre para darla. Le preguntaron: ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Jesús contestó: esto es lo que Dios pide que hagan, que crean en quien Él envió. Le preguntaron: ¿qué señal milagrosa vas a hacer para que la veamos y te creamos? ¿Qué vas a hacer? Nuestros antepasados comieron maná en el desierto. Así dice en las Escrituras: le dio pan del cielo para que comieran. Entonces Jesús les dijo: les digo la verdad, Moisés no fue el que les dio pan del cielo, sino que mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo. Pues el pan que da Dios baja del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos ese pan de ahora en adelante. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Quien cree en mí nunca tendrá sed. Pero antes les dijo que ustedes ya me han visto y aún así no creen. Todo aquel que el Padre haga venir a mí será mi seguidor. Yo nunca lo rechazaré, porque no bajé del cielo para hacer lo que yo quiero, sino lo que quiere Dios, quien me envió. El que me envió no quiere que pierda a ninguno de los que me ha dado, sino que los resucite en el día final. Porque esto es lo que mi Padre quiere, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y yo lo resucite en el día final. Entonces los judíos empezaron a criticar porque Jesús dijo: yo soy el pan que ha bajado del cielo, y dijeron: ¿no es este Jesús el hijo de José? Conocemos a su papá y a su mamá. ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo? Jesús les respondió: ya dejen de criticar. Nadie puede acercarse a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Los profetas escribieron, y Dios le enseñará a todos. Todo el que escuche al Padre y aprenda de Él viene a mí. No estoy diciendo que alguno haya visto al Padre. El único que ha visto al Padre es el que vino de Dios, y Él lo ha visto. Les digo la verdad, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan que da vida. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero de todas maneras murieron. Aquí está el pan que baja del cielo. El que lo come no muere. Yo soy el pan viviente que bajó del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi cuerpo y lo entregaré para que la gente pueda tener vida. Entonces los judíos comenzaron a discutir entre sí. Se preguntaban: ¿cómo va a ser ese para darnos a comer su propio cuerpo? Jesús les dijo: les digo la verdad, si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán la verdadera vida dentro de ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Mi carne es comida verdadera y mi sangre es bebida verdadera. El que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo vivo en él. El Padre que me envió es fuente de vida y yo vivo debido a él. Asimismo, el que se alimenta de mí vivirá debido a mí. Yo no soy como el pan que sus antepasados comieron. Ellos comieron ese pan, pero de todas maneras murieron. Yo soy el pan que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Jesús dijo esto cuando enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Sí, entonces sí. Hasta ahí está bien. ¿Hasta ahí? ¿Habéis entendido? Bueno, vamos todos a casa. Si lo habéis entendido. ¡Wow! Con ese milagro Jesús quería enseñar algo. Y ocurre justamente que se encuentra otra vez con la gente el día siguiente. Y la gente está totalmente asombrada y quiere ver otro milagro y quiere participar a todos los milagros. Y justamente pues Juan nos relata las explicaciones que va a dar Jesús a la gente, que deslumbrado por el milagro de la multiplicación de los alimentos, le buscaban y le seguían. Esta es una de las porciones más claras, por un lado, y más
mal o peor interpretada del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica, por ejemplo, ha pretendido hallar aquí un apoyo por el dogma de la transubstanciación. ¿Conoce este dogma? ¿Sabes de qué significa? Transubstanciación significa que cuando el cura o el sacerdote coge la hostia y la pone en un aparato, yo no sé, en el altar, en el sitio ahí, ¿eh? Un cáliz se llama, el cáliz. Cáliz. Bueno, pues eso. Y lo mete dentro, hace una oración y literalmente se transforma en cuerpo de Cristo. Y entonces cuando lo acoge y empieza a darle a la gente, dice, come el cuerpo de Cristo. Y la gente, oh, cuidado. Si se me cae al suelo, estoy perdido. Lo mismo con el vino. Sí, nos hace reír, pero es tremendo porque la idea que está debajo de esto es que literalmente es lo que pasa. Por eso podemos entender el concepto que tienen los católicos sobre lo material que se transforma en algo sagrado, ¿verdad? Para ellos es sumamente importante, pero claro, están totalmente equivocados porque no es justamente lo que Cristo quería enseñarles. Cristo nos enseña una parábola, nos enseña a través de lo material una realidad espiritual. Y no es lo material que cuenta, decir, mira, el maná que habéis comido o que comieron los judíos en el desierto es una figura de lo que va a pasar o lo que está pasando ahora. Pero el maná en sí mismo no dio vida a nadie, les permitió vivir, claro, pero después murieron igual. Pero el maná que les voy a dar yo, que soy yo, les permitirá vivir eternamente. Ahí es la gran diferencia. ¿Entendemos eso? Entonces, claro, por eso Pablo dice y escribe eso, la copa de bendición por la cual damos gracias no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. O sea, hablar de una comunión, nos identificamos a lo que ha ocurrido. Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, conformamos un solo cuerpo. Y hablando de la comunión de la iglesia que comparte la misma palabra de Dios. Lo veremos en detalle. Dice aquí después, esta es una bella bella figura del lenguaje, que cuando los judíos la tomaron literalmente empezaron a escandalizar. Dice, ¿cómo vamos a comer el cuerpo de Cristo? Dice, y Jesús, para ahondar más en la idea falsa, ¿no? Dice, si ustedes no comen mi carne, no moriréis, si no bebéis mi sangre, ya será disparatado, ya, ¿eh? Y por eso muchos discípulos se fueron para casa después. No, este está loco, no vamos a seguir, vamos a ser caníbales, ¿no? Y es eso lo que pensaron, porque lo tomaban tan a la letra, ¿no? Como dice el otro, que entendieron que Jesús estaba diciendo, tenéis que comerme ahí vivo, ahí, si no, o sea, comen un trozo de mi mano y ya tendréis vida eterna. Y que vamos a ver, este está chiflado, total, ¿no? No entendieron que Jesús hablaba de forma como si fuera una parábola. Nosotros lo entendemos, pero en el momento fue duro para ellos entender esto. Porque además era un sacrilegio, o sea, era totalmente fuera de lo que Dios había enseñado en el Antiguo Testamento, obviamente, ¿no? Y se han escandalizado. ¿Cómo puede este darnos comer su carne? Y Jesús tuvo que aclarar el sentido de su palabra. En versículo 63 dice, es todo este pasaje una de las muchas parábolas que empleó el Señor en su enseñanza. Como la del grano de mostaza, como conocéis, ¿no? O el sembrador, o la perla escondido. Eso lo entendemos bien, que era una parábola, no era una cosa real, sino que Jesús emplea una imagen que la gente podía conocer para explicar una realidad. Y lo mismo Jesús va a emplear una imagen. Incluso una cosa que ha ocurrido en el Antiguo Testamento, este maná que fue caído del cielo, ¿no? Para alimentar a este pueblo hambriente. Dice, ahora yo soy aquel que os va a alimentar. Voy a alimentarme con mi muerte en la cruz y mi resurrección. Y el motivo de esta parábola, entonces, Jesús había alimentado el día anterior a 5.000 personas. Hizo un milagro absolutamente descomunal,
extraordinario. Y los que participaban del milagro festín se reunieron al día siguiente esperando que Jesús repitiera algún milagro semejante, pero Jesús le dijo: trabajad no por la comida que perece, sino por la que da vida eterna permanentemente. Jesús se adelanta al propósito no expresado por los judíos, significando: vuestro cuerpo tiene necesidad de alimentos, eso ya lo sabéis, y si no coméis, muere. Y yo os lo he provisto, dice ayer, y mi Padre Creador os lo provee cada día. Pero pensar que tenéis un alma espiritual, eterna, inmortal, que no vive para pan físico, sino que vivirá por la palabra de Dios. Y yo soy esta palabra. Yo soy el verbo vivo que bajo en medio de vosotros, dijo Juan. Por eso Juan siempre coge esta idea, ¿no?, de la palabra que bajó, que se hizo carne. Y literalmente Jesús dice: tenemos que comer esta palabra, tenemos que comer esta carne. Así lo dice en el versículo 9 del capítulo 1, que hemos meditado ya hace un par de domingos. Y después dice así: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Pero yo les he dicho que aunque que me han visto no crean. Muchos de ellos dicen: pero esto está loco de decir estas cosas. El significado del pasaje: entendemos aquí que el pan material es una imagen del pan celestial. Por eso Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Se lo dijo al diablo, ¿eh? ¿Sabe? Se lo dijo al diablo cuando estaba tentado. Y el diablo dice: a ver, tú eres hijo de Dios, a ver, transforma esto, ya que tienes hambre, ¿no? Transforma estos panes, estas piedras en pan. Y Jesús le dijo: no de pan solo vivirá el hombre, sino de toda palabra. Es más importante el pan del cielo que el pan normal que comemos. Así es. Porque la palabra de Dios es verdadero alimento. Por eso Jesús pudo decir: si no coméis, moriréis. Si no os alimentáis, no moriréis. Si no os alimentáis con la palabra de Dios, moriréis. Pero si os alimentáis con la palabra de Dios, tendréis vida eterna. Oh, qué diferencia, ¿verdad? ¿Qué es alimentarnos de Cristo? ¿Qué significa eso? Pues recibir su palabra, asimilarla, creerla, aceptarla. ¿Por qué extrañar la figura o malinterpretarla, según han hecho algunos cristianos? Si la utilizamos constantemente en nuestro lenguaje común, como a veces decimos: los jóvenes de nuestros días se alimentan de novelas y de cine. Decimos eso, ¿verdad? O este siempre está alimentándose con películas, vete a saber cuál, ¿no? Eso lo decimos porque lo que pasa por la cabeza también decimos que es un alimento, ¿no? Y entonces no tenemos problema en entender eso. Lo mismo en este caso, no tendríamos que tener problema de entender que nos tenemos que alimentar de la palabra de Dios para sobrevivir. Nadie piensa que alguien se traga novela literalmente si esto decimos en nuestro lenguaje humano. Cuando se está alimentando de películas de cine, no es que se las come así, ¿no? ¿Verdad? Obvio. Pero lo mismo Jesús estaba intentando hablar de parábola y hablar de forma figurativa esto. Si alguien se apasiona en una novela, no hace sino llenar de imágenes irreal su cerebro. Pero Jesucristo es la revelación del Dios invisible, del Padre Celestial. Y Jesús va a decir: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Porque comiendo la palabra, conocemos a Dios. Y conociendo a Dios, entramos en la vida eterna. ¿Puede haber un lenguaje más claro? Esta es la vida eterna, conocer a Dios, el eterno Creador, y a Jesús como Señor y Salvador personal. ¿Cómo tiene que ser recibido este anuncio? Dice así:
con el mismo anhelo que el hambriento se alimenta de pan. Cuando tienes sed, y yo sé que la persona tiene hambre espiritualmente, en la calle, por todas partes, por eso va a comer todo tipo de alimentos que no le va a servir para nada, no solamente físico, sino de espiritual. Lo único que puede realmente darnos lo que necesitamos es el pan del cielo, es su palabra, es lo que dijo Dios, es lo que hizo Dios, son las promesas de Dios para nosotros. Así es, la persona de Cristo se alimenta de la palabra del Señor porque el hombre tiene dos naturalezas. Leemos después, dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, dice el Señor Jesús. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y vida. Está hablando de dos cosas, ¿no? Está hablando de lo material y de lo espiritual. Está hablando del pan natural, está hablando del pan del cielo. Y por eso está tratando de que entendamos bien la diferencia. Y eso nos va a servir para entender lo que significa eso. Que hay una parte material y que hay una parte espiritual. ¿Ok? Eso es muy importante que entendamos eso. Y entonces dice así, los animales solo tienen una parte, la física, que es el pan o la cebada. Para ellos la palabra de Dios no es nada. Podéis leer todo un capítulo de Juan a un caballo enfermo y no va a cambiar de actitud. ¿Estáis de acuerdo? ¿Verdad? Porque no va a entender nada de eso. ¿De qué le aprovechará? Pero eso Jesús aclara en este pasaje. Las palabras que os he hablado son espíritu de vida. Versículo 63. Y por esto Jesús añade, más algunos de vosotros no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Para los que creían como Pedro o Juan, la figura estaba clara. Entendía perfectamente lo que quiso decir el Señor Jesús después de esto. Por eso vemos que al final Pedro va a hacer una declaración extraordinaria. Veremos después. Pero me preguntan, ¿lo es para vosotros? Es claro para vosotros eso, que hay una diferencia entre lo material y lo espiritual. Y que lo que Cristo quería hacer es enseñarnos la parte espiritual para que la entendamos bien. Que tenemos que comerle a Él. Y que no nada que ver con lo físico, tenemos eso. El maná tenía todos los elementos necesarios para la vida de los peregrinos en el desierto. Y sus virtudes consistían en que no había salido de la tierra, sino que venía del cielo. Eso era absolutamente extraordinario. Y para los judíos, el maná que vino del cielo era realmente una respuesta de Dios a sus necesidades. Y una respuesta que no venía de la tierra, sino que venía directamente del cielo. Ahí podemos decir que Jesús tomó esta imagen y se apropió de esta imagen, porque dijo que Cristo también no fue engendrado por voluntad humana, sino que vino directamente del cielo. Vino directamente de Dios y nos hizo más que envolverse en el vestido de la carne humana, en el seno de la bendita Virgen, ¿no? Como dice ahí, el que necesitamos un ser celestial para solucionar nuestras dificultades, nuestros problemas, que es el pecado. Sí, pero es que Cristo tiene que ser asimilado, tiene que ser realmente cogido. Si por ejemplo les pongo un montón de pan encima de una mesa, dice, bueno, ya tengo el pan, gloria a Dios, fantástico. Pero si no lo comes, ¿para qué te sirve? Estás en lo mismo, ¿no? ¿Verdad? Nosotros, Cristo ha venido, y Cristo se estableció, vino, tenemos su palabra, tenemos otras cosas, pero si no la comemos, bien podemos creer, sí, Cristo, tú eres la palabra. Sí, Cristo, te necesito. Si no como, me muero. ¿Vale? Tú lo sabes, pero no comes. ¿No pasa eso muchas veces? ¿No es eso nuestro problema muchas veces? Y Jesús lo está diciendo. Si no coméis, moriréis. Bien, tú puedes creer en todo eso, pero si no comes, morirás. Y Jesús fue el pan vivo que dio su vida por medio de su muerte. Jesús siempre llevaba en mente esta idea redentora. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Versículo 51 lo dice.
El pan simbólico que es Cristo tiene que ser asimilado. Y podemos tener una montaña de pan sobre nuestra mesa, pero nunca nos va a aprovechar si no la comemos de verdad. Literalmente, así es. Así que es también con el pan del cielo que Cristo nos enseña que podemos conocerle y que podemos conocer a Dios a través de él. El pan tiene que ser también distribuido. Observar este orden de todos los milagros que Jesús hizo. Es muy interesante de ver que muchas veces Jesús va a emplear a sus discípulos para poder realizar milagros. El pan tiene que ser distribuido. Los sirvientes de Caná tuvieron que llenar las quijadas. ¿Os recordáis que hemos leído eso? Cuando cambiaron Jesús el agua en vino, Jesús les dijo a los sirvientes, coge el agua y mételo. No hubiera podido hacerlo así, claro, pero empleó a gente. Los amigos de Lázaro, para quitar la piedra, por ejemplo. Cuando Lázaro estaba dentro le dice a los discípulos o los amigos, quitarle la piedra. Hombre, voy a poderlo hacer así, con el dedo, y la piedra irse, de saber hasta dónde, ¿no? Los discípulos del Señor distribuyeron los panes en la multitud en este caso. También voy a poner decir, querido público, pónganse todos en el suelo, bocas arriba, abiertas, y ya vais a ver el milagro de Dios. Y el maná del cielo caer ahí para alimentar a todo el mundo. Wow, se ha sido genial, ¿no? Ni Spielberg hubiera pensado en ello. Pero bueno. No, Jesús ha empleado a sus discípulos y distribuirla. Venga, a distribuir la palabra. Distribuyen la palabra. Así es con el pan de la vida espiritual. Jesús hubiese podido anunciar la buena nueva por ángeles o por otra voz sobrenatural, pero nos ha elegido a nosotros, y nos ha encomendado a nosotros esta tarea de distribuir el pan de Dios a todo el mundo, de distribuir su palabra a todo el mundo. Y vosotros, como yo, somos distribuidores si hemos recibido, ¿ok? Y si hemos recibido no podemos hacer otra cosa que ser distribuidores, porque es automático. Si quieres recibir más, tienes que distribuir. Si te lo guardas y ya está, se queda ahí, no sirve para nada, solo para ti. Pero cuando distribuyes, recibes. Y así opera también este gran milagro. Así que tenemos que borrarnos la idea de que el símbolo es realidad. Y que participar del símbolo sea recibir a Cristo. Si no se ha hecho particularmente, sobre todo en un país católico romano como el nuestro, donde las mentes están totalmente, ¿cómo se dice?, torcidos en el entendimiento de las personas es totalmente desarreglado sobre este tema. La gente va ahí a la misa, no escucha nada, pero si va, parece que todo está perfecto, ¿no? Y desgraciadamente pasa eso en las iglesias evangélicas muchas veces. Donde se practica eso continuamente, ¿verdad? Entonces se ha transformado en unos rituales donde la gente viene y piensa que van a recibir algo comiendo este pan. Jesús no enseñó eso. En el pan no está la gracia, o sea, en el pan no está la virtud, no está nada. Lo mismo pasa, y podemos decir, con el vino. Dice así, pasa al otro. Señor, ¿a quién iremos? Eso es el final. Pasa al anterior entonces, perdón. El espíritu es que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y vida. La carne para nada aprovecha. ¿De acuerdo? Es el espíritu que da vida. Es lo que está detrás que da vida. Así es. Podemos decir, si hablamos de pan, nos referimos al cuerpo de Cristo. Y tenemos que comer la carne, ¿no? Como dice Jesús, si no comes mi carne. Y entendemos que eso significa comer su palabra. ¿Lo hemos entendido sobre el pan? ¿Sí? ¿Ah? Si hablamos de vino, hablamos de la sangre.
Si hablamos de beber su sangre, como dice Jesús, si no bebéis mi sangre, es beber de su gracia. Y si hablamos de beber de su gracia, entendemos que la gracia de Cristo en nosotros nos llena de alegría como lo haría el vino si lo tomamos. ¿No es así? Por eso Pablo dice, no os emborrachéis de vino normal, sino emborráchense de espíritu. Sed llenos del Espíritu Santo. Porque va a procurar un gozo mucho más grande y menos nocivo que el vino. ¿Verdad? Entendemos que en la Biblia continuamente se apoya sobre cosas materiales para explicar algo espiritual. Pero si empezamos a venerar lo material, estamos totalmente equivocados. Si empezamos a concentrar sobre lo material y pensar que en lo material vamos a recibir algo especial, estamos totalmente fuera de la placa, fuera del lugar donde tenemos que estar. Así que entendemos, para terminar esto, en nuestra iglesia, y ahí voy a decirle, nosotros practicamos la Santa Cena todos los domingos. ¿Sí? ¿Por qué porque digo eso? Porque todos los domingos venimos en grupo a comer la palabra de Dios, ¿sí o no? Y cuando la palabra de Dios nos hace su efecto en nosotros, tenemos que decirle, Señor, cúbreme de tu sangre. Y bebemos el vino de Dios todos los domingos. Y si no venimos para eso, entonces, ¿para qué venimos? ¿Ok? Todos los domingos tomamos la Santa Cena. Amén. No voy a decir, no, es que ahí no se hace la Santa Cena. Mentira. Todos los domingos tomamos la Santa Cena. Oh, no cogemos lo material. ¿Qué importa lo material? Digo yo. Puede ser una ayuda. También puede ser un tremendo peligro para los que no lo entienden, ¿eh? ¿De acuerdo? Sí. Hoy sí vamos a tomar lo material, pero quiero que ustedes se concentren sobre esto. Si yo tomo lo material, no es para recibir a Cristo. Si yo tomo lo material, es porque he recibido a Cristo. Ajá. Y yo tomo lo material para testificar con un gesto, simplemente así, de que yo entiendo que la palabra de Dios es lo que me nutre. Igual que este pan lo necesito para mi cuerpo, la palabra de Dios me nutre. ¿Entendemos eso? Entonces yo testifico de esta manera, haciendo este gesto. Y los gestos siempre son útiles para testimonio, no para recibir, sino para testificar. Yo creo en Cristo Jesús, que dio su vida por mí, que ofreció su cuerpo por mí en la cruz. Y yo confío totalmente en Él. Y yo me levanto mi silla, vengo ahí delante y cojo este pan y digo, de igual manera como este pan, de igual manera he comido la palabra de Dios esta mañana. ¿Amén? Amén. Y si es así, entonces, levántate y ven. Y lo mismo pasamos podemos hablar del vino. ¿Entendemos? Porque vamos a venir a beber el vino de su gracia. Hablamos, el Señor Jesús cuando estaba con sus discípulos el día de Semana Santa, ¿recordáis, no? Estaba reunido con sus discípulos, entonces estaban comiendo la Pascua pensando en la salida de Egipto y hacían una fiesta conmemorativa y una cena conmemorativa donde la idea era conmemorar o recordar lo que había pasado en Egipto. Que justamente tuvieron que comer deprisa, de noche, en familia, pero tuvieron que poner la sangre de un cordero encima de la puerta para protección. Comían, protección, y después se largaban. Se marcharon corriendo. ¿Vale? Y fueron protegidos. Y fueron llevados al camino. Entonces, los judíos reunidos el Jueves Santo, y eso pronto llegaremos, estaban ahí conmemorando eso, tomando vino, celebrando cada cosa ahí, es interesante de ver esto, y después comiendo
las hierbas amargas, está recordando lo que había pasado en Egipto. Entonces Jesús, un momento dado, al final, dice, coge la copa y dice, ¿saben ustedes? Los discípulos, ¿qué va a decir ahora? Dice, haced esto en memoria mía. Dejad de hacerlo en memoria de Egipto, porque yo soy el Cordero de Dios. ¿Ok? Y yo voy a dar mi vida para ustedes. Y cada vez que tomáis vino, recordéis que yo he dado mi sangre por ti. Cada vez que coméis pan, recordad que he ofrecido mi cuerpo por ustedes. ¿Entendemos? Yo te voy a decir, cuando tú vas a tu casa ahora vas a comer pan, espero que lo pienses. ¿Vale? Y wow, el pan es la figura de Cristo que se dio a sí mismo, fíjate. Y ahora, un vasito de vino, no más, cuando bebes a tu casa, lo mismo puedes decir, wow, este vino, que de cierto modo da alegría, ¿no? Cuando bebes un vasito así, lo mismo da la gracia en nosotros. Es la gracia de Cristo que viene en nosotros. Entonces son medios para explicar cosas, pero los medios en sí no tienen poder, ¿ok? Solo explican cosas. Y eso es extraordinario, poder hacerlo de esta manera. Y si entendemos eso, entonces lo mismo te puedo decir esta mañana. Si entiendes que el vino es la gracia de Cristo sobre ti, y si tú has recibido esta gracia sobre ti, entonces levántate y testifica de ello, tomando este vino con los demás. Porque somos una familia delante de Dios de redimidos. ¿Amén? Amén. Y por eso podemos decir, gracias Señor por ello. Si entiendes estas cosas, pues participa en ello. No para recibir a Cristo, sino porque hemos recibido a Cristo. Amén. Amén. Voy a pedir al grupo de alabanza que venga.